Si desean una tercera parte y final de este caso, nuestro equipo grabará prontamente la información para ustedes. El caso Anfrunz Papi, parte 3 y final. Tras 11 días de fatal incertidumbre, la familia de Rodrigo recibe la triste noticia de que habían hallado el cuerpo del menor sin vida. La sorpresa y el desconsuelo era total. Desorientados y en shock, sus padres trataban de entender lo que se les decía, pero los primeros minutos y horas, sin duda, no lograban convencer a sus mentes del triste perjuicio de perder a un hijo. Junto con el hallazgo les informaban que gracias al increíble trabajo policial habían encontrado al asesino del menor. El joven de iniciales PPB supuestamente había confesado haberlo asfixiado hasta darle muerte. Esta fue la versión oficial de las policías y autoridades chilenas de la época. Sin embargo, las dudas, incertidumbres y sospechas no tardaron en llegar y el padre del adolescente sentencia: a mi hijo lo están utilizando. Y el propio menor llora a su madre diciendo: yo no lo maté. Y si entonces no hubiera sido el menor quien le dio muerte a Rodrigo, ¿de quién serían tan siniestras y sombrías intenciones? El informe oficial de muerte decía asfixia. Sin embargo, autopsias póstumas daban cuenta de quemaduras de cigarro en su cuerpo, marcas de ataduras en sus tobillos y otros vejámenes, signos irredarguibles de tortura. Pese a la supuesta confesión de Patricio Pincheira Villalobos, como toda justicia que se precie de tal, fue nombrado un ministro en visita para investigar la muerte de Rodrigo. El juez encargado de la investigación fue el señor Ricardo Gálvez Blanco, para muchos uno de los tantos cómplices pasivos del asesinato por encubrimiento. El juez no tardó en declarar como único culpable al joven de 16 años y como tal, inimputable en calidad de menor de edad, confirmando así los primeros informes entregados por las policías. Años más tarde, en 1982, el mismo juez Ricardo Gálvez hace cerrar el caso para siempre, desestimando el testimonio del entonces teniente de carabineros Jorge Rodríguez Márquez, quien aseguró al juez haber visto llegar de madrugada un auto con 2 hombres y que del portamaletas sacaron un bulto y lo enterraron en el lugar donde tan solo horas más tarde encontrarían el cuerpo de Rodrigo. Esta declaración fue desestimada y pasada por alto por el juez y ministro en visita. ¿Qué razones tendría el juez Gálvez para dejar pasar por alto una declaración tan clave de lo que habían presenciado 3 carabineros que decidieron quedarse escondidos en el lugar de los hechos, contradiciendo la orden de abandonar el lugar que custodiaban? Tuvieron que pasar 25 años para que el entonces teniente en retiro de carabineros rompiera el silencio y en el año 2004 hablara con Paola Papi, madre del menor. A esas alturas, el padre de Rodrigo había fallecido con la tristeza de no encontrar la verdad sobre su hijo. La declaración del teniente en retiro de carabineros fue la misma que le diera al juez Gálvez durante la investigación inicial. Su declaración fue la siguiente: yo soy testigo de que a él lo trajeron. Yo soy testigo de que a él lo trajeron, nosotros vimos ingresar el vehículo y vimos el cuerpo de Rodrigo en el portamaletas. Era un vehículo típico del agente de investigaciones o de la CNI de la época, no recuerdo la marca, pero tipo Opala Verde oscuro. Jorge Rodríguez Márquez, 2004. Soledad Pino, actual periodista y cercana a la familia de cierta forma, al momento de los hechos, ella tenía 7 años de edad, uno más que Rodrigo. La desaparición del pequeño marcó su niñez y adolescencia y 22 años más tarde, ya convertida en periodista, y luego de un par de años de investigación y de recabar y ordenar cronológicamente los hechos desde la desaparición de Rodrigo,
finalmente decide plasmar lo recabado en un libro llamado Una verdad pendiente. En su libro plantea algunas hipótesis de lo sucedido sobre quiénes y por qué habrían raptado, torturado y luego asesinado a un inocente niño quien no pudo jamás volver a su hogar. Las hipótesis apuntan a rencillas entre agentes de la CNI, Central Nacional de Informaciones, por posibles coimas en tráfico de armas y posiblemente drogas. El rapto del menor sería un amedrentamiento al capitán Luis Irazábal Lobos, para entonces hijastro de Minita Stange, abuela de Rodrigo, quien al parecer estaría quedándose con dineros de tales coimas, por lo que lo amenazaban diciendo: esto podría pasarle a un hijo tuyo. De ser así, el amedrentamiento se les fue de las manos y terminaron con la muerte del menor. Hipótesis, suposiciones y conjeturas pueden haber tantas como las dudas que deja la muerte de Rodrigo Anfruns Papi. La única certeza que se tiene al día de hoy es que Rodrigo fue asesinado y que sus autores materiales e intelectuales, junto con sus encubridores, nunca pagaron y nunca pagarán. Si bien el caso se reabrió en al menos 3 oportunidades, de la misma manera en que se abrieron, fueron cerrados sin ningún resultado, pues casi a fines de los 90, los archivos y declaraciones sobre el caso Anfruns desaparecieron misteriosamente. Y aunque en algún momento se logró realizar la exhumación del cuerpo del menor, el paso del tiempo había hecho lo suyo, logrando esconder gran parte de los vestigios de los asesinos. A continuación, algunos personajes que influyeron positiva o negativamente en el caso Rodrigo Anfruns Papi. Juzguen ustedes mismos. Ricardo Gálvez Blanco, juez a cargo de investigar la muerte de Rodrigo, en 1982 hace cerrar el caso, dejando como único culpable hasta nuestros días a Patricio Pincheira Villalobos. Se trata del mismo juez Gálvez que años más tarde se convirtiera en ministro de la Corte Suprema de Justicia y quien rozara el máximo galardón al ser presidente de la Corte Suprema, aunque solo por un acotado espacio de tiempo. El juez Gálvez fue conocido simpatizante de la dictadura militar de Augusto Pinochet Ugarte y contrario a la píldora del día después y al divorcio, entre otros. Al momento de esta grabación, el retirado juez, a sus 88 años de edad, a diferencia del pequeño Rodrigo, permanece con vida en algún lugar de Chile. Sergio Fernández, el entonces ministro del Interior, y la entonces ministra de Justicia, Mónica Madariaga, quien a su vez era prima del presidente de facto Pinochet Ugarte, llaman a conferencia de prensa para anunciar que este caso fue resuelto y de esto no se habla más. El ministro del Interior de esa época, que es Sergio Fernández, con la ministra de Justicia de la época, que también participó, Mónica Madariaga, y ellos hablaron con los directores de medios, ¿cierto? Llamaron a los jefes, los directores de medios, algunos editores, y le dijeron: de este caso ya se resolvió, de este caso no se habla más. El mismo señor Sergio Fernández, que un año más tarde participaría en la revisión y adecuación de la aún actual y cuestionada Constitución de Chile de 1980. Siendo también uno de los fundadores del movimiento y posterior partido político de derecha y a favor de Pinochet llamado UDI, Unión Demócrata Independiente. El mismo Sergio Fernández que tras la dictadura militar tomaría el cargo de senador designado. El señor Fernández, al momento de grabar este video, a sus 82 años, continúa con vida. Mónica Madariaga fallece en Santiago de Chile el 8 de octubre del año 2009, víctima de un cáncer óseo y de mamas. Si bien estos son algunos de los que para muchos fueron cómplices pasivos por acción u omisión, lamento no poder mencionar a los autores materiales e intelectuales,
pues debido a que el juez Gálvez decidió tempranamente cerrar el caso, nunca se pudo hallar a ninguno de esos execrables y detestables asesinos, dejándolos en la más oscura impunidad. Para todos aquellos culpables por acción u omisión, para todos los cómplices activos y pasivos, y para los que participaron activa y secretamente en el rapto, secuestro, tortura y muerte de Rodrigo, para los autores intelectuales y materiales, vaya para todos ellos la más enérgica condena y el más elevado repudio. Y con ello, vayan mis póstumas condolencias y mis respetos a toda su familia y a todos los afectados, pero en especial al pequeño Rodrigo, por todo el sufrimiento, incertidumbre, miedo y dolor que debió haber sentido y vivido al encontrarse con extraños, atormentándolo hasta darle muerte. Y como plasma el título de Soledad Pino en su libro, el caso de Rodrigo Anfrunz Papi es y seguirá siendo por siempre y para siempre una verdad pendiente. Guillermina Minita Stange y Nelly Beyer, abuelas paterna y materna respectivamente, fueron asiduas colaboradoras en la investigación de la desaparición y secuestro del menor. Ambas fallecieron sin encontrar la verdad. Jaime Patricio Anfrunz Stange, padre del menor, fallece en el año 2001 víctima de un cáncer. Paola Papi Beyer, madre del menor, en la actualidad vive al sur de Chile junto a su hija Loreto Anfrunz Papi, hermana de Rodrigo. Y como la vida de vez en cuando no nos deja de sorprender, mientras cada 3 de junio recuerdan con pesar la desaparición y muerte de Rodrigo, paradójicamente también es un momento de felicidad, pues el primer nieto de Paola Beyer, hijo de Loreto Anfrunz y sobrino de Rodrigo Anfrunz Papi, nacería el mismo día de su desaparición, un 3 de junio, casi 30 años más tarde. El entonces joven de iniciales PPB, Patricio Pincheira Villalobos, en la actualidad vive en algún lugar del sur de Chile, y al momento de esta grabación, su edad es de unos 58 años. Patricio Pincheira Villalobos, al día de hoy, y según la justicia chilena, sigue cargando con la culpa de haber sido el único responsable del rapto, tortura y muerte del pequeño Rodrigo. Al momento de esta grabación, Rodrigo Anfrunz Papi, quien por jus solis, al haber nacido en suelo inglés, gozaba de doble nacionalidad, debería tener alrededor de unos 48 años de edad y estaría en la plenitud de sus días y quizá disfrutando de su propia familia y amigos. Con la tristeza de haber tenido que revivir un macabro caso sin resolver, me despido. Soy Oxidis y estoy mirando hacia el futuro. Y por cierto, muy pronto tendrán noticias de mí.